¿Qué tal, amigos, amigas y amigos todos en este programa Voces del Planeta de este sábado 13, ¿verdad? Estamos a 13 de diciembre del 2014. Estoy desvelado porque, ¿qué cree? Y estoy muy contento porque en la familia tenemos a una nueva contadora pública. Es Alejandra Hernández Trujillo. Felicidades, enhorabuena, hija. Te has lanzado ya al profesionalismo. Eres una más integrada a la sociedad de los que han hecho una licenciatura en Contaduría Pública. Enhorabuena. Y estamos desvelados, le digo, porque hoy a las 6 de la mañana terminó el baile. Así es que yo estoy un poco desvelado. Me tuve que desafanar un poquito antes para dormir al menos 2 horas. Y aquí estamos, con mucho gusto. Y la verdad que me encanta estar con ustedes en Voces del Planeta. Y tenemos invitada a hoy, que como habíamos quedado en 3 o 4 programas anteriores, con Beatriz Itos, que nos hizo el favor de venir a hablar de una persona, de su papá, si no me equivoco, que anduvo en la guerra, que fue como asistente de guerra, pero él nada que ver, él no disparaba un charco de esas, nada que ver con ese rollo. Pero hoy nos viene a platicar de su nuevo libro, de su libro que va a lanzar, y pretendemos que a ver si se inmiscuyen por aquí las editoriales. Ella hasta me pasó la lista de los lista editorial, así es que la mencionaremos en el curso. Y le doy la más cordial bienvenida, primero en castellano y luego lo voy a hacer en Ñusabi. Bienvenida, buenos días. Gracias, buenos días, al contrario, encantada de estar aquí con ustedes. Bien, Beatriz Itos vino la otra vez y quedó ese compromiso de encontrarnos hoy para hablar de los 456, de estos famosos niños de Morelia, que hoy vamos a hablar y a ver de qué se trata. Le voy a saludar en la lengua mixteca. Como siempre, me da muchísimo gusto. Soy afortunado, les digo, de poder hablar la lengua Ñusabi, quizá en un 90% muy bien todavía, porque el otro 10% es de que es la mezcla que utilizamos, porque no es posible decir micrófono en la lengua mixteca. Entonces, micrófono decimos así, ¿no? Ya está castellanizado. No sé, antes en dación dia kachitnya cada nun kunyat mundanga se dasio jatni anakishi sonakishnya anakishi dat nuro nakundeanya inakuninin nanda ka arosachi dekatna ada si ku Beatriz Itos nania menya tanya de shitna ya menya ngakishinga sang nyu kanyu te Yunani España y vaya te Vietnam rangu jongu kia yo nyu konyo yangangu jino kwechiya nanda kanrosate Vietnam nakaninya nanda yonga se jitna angan kahantna anya yi te Vietnam va shinya china kaninya código nada garo, o sea, 456 singa caro nuno da oni consciento udico ushi iñuña yu seco y chinga kishi nani España se jinda anga nanda garo se jinda año te juro nani Lázaro Cárdenas se tata Lázaro kaka se ñuko yo ya te singa kusha Vietnam gisera na candida sinya nanda yo chinchido nunian tasnya tutto te Vietnam me dan a koto nanda na koshi hako sinya yo sa kunini koyon kadan sama ni kunini kundianya nena atilla ekutuda nena te oko yo na ko Pancho Montes chi na una que donde añas te sinya kusa Vietnam no sé si yo que nan ya na kandat nuro 12. Estoy diciendo, como mi salida es de Pancho Montes, es uno de los sobrinos, amigos, vecinos del pueblo que también radican con nosotros aquí en la Ciudad de México y es nuestro fiel seguidor. Hace 8 días me reclamó que por qué no tenía línea abierta para que se comunique aquí. Bueno, hoy lo pueden hacer, tengo el celular con micrófono abierto para que se comunique 13 05 94
4. Háganlo ahorita con su comentario. Y le digo que hoy vamos a hablar de esta historia que tenemos en México, los 456 niños de Morelia. Y bueno, ¿qué más que para que nos hable de este rollo? Y no es rollo, es una buena memoria, porque hay que tener buena memoria, decíamos, platicábamos, ¿verdad?, antes de entrar aquí. Sí. Y le decía yo, pues yo no tengo mucha memoria como para captar y darle escenario así con mucha atención, pero concluimos que sí la tenemos al final de cuenta mínimo, pero sí la no, y la platicamos. Bastante buena, así como no. Beatriz Hitos, les decía yo, les voy a leer esta sinopsis, si me la permite. Claro que sí, me parece. Es una sinopsis y dice, está titulado los 456. Francisco Hitos Fernández, mi padre, fue un niño que a los 8 años, debido a la muerte de su madre, el egoísmo de su padre y a la guerra civil española, lo llevaron a vivir el exilio en México en 1937. Desde su punto de vista, relato lo que fue su vida. Transmito su alegría natural de andaluz y su gran amor por la vida, que no perdió a pesar de lo difícil que fue su niñez y su juventud. Él formó parte de los 456 niños que recibió el presidente Lázaro Cárdenas como refugiados de guerra. Estos niños fueron llamados afectuosamente los niños de Morelia. En este libro muestra cómo sobrevivieron en esta situación de orfandad y abandono. Asimismo, las circunstancias lo dejaron en el exilio permanente. O sea que se quedan a vivir con nosotros hasta la fecha. Así es. Hay de estos niños de Morelia todavía sobrevivientes, porque sí, en 1937 ya hay, ¿verdad? Sí, hay ya a lo mejor muy grandes, pero ¿no? Lo que pasa es que aparentemente, según las cosas que se habían visto desde un inicio, fuera que los niños fueran entre los 5 años y a los años los niños que exiliaran. Ajá. Para protegerlos de los bombardeos de guerra. Pero algunos padres falsearon las edades y hubo muchos pequeñitos que apenas 2 años. Y hubo otros que ya estaban, pero fueron pocos, como unos 10 o 15, que estaban entre los 14 y 18 años. La mayoría sí estuvieron dentro del rango que habían pedido el gobierno republicano español. Sí, porque siempre mentimos en alguna. ¿Cuánto tiene tu hijo? No tiene 8 años, no, si ya tiene 12, ¿no? Pero bueno. Por salvarlos, cualquier cosa yo creo se vale. Pues yo creo que sí. Nosotros como papás siempre hacemos eso, y es a lo mejor inconsciente y a lo mejor bien del ¿cómo se dice? Bien pensado, porque hay que salvarlos. Así es. Bueno, les voy a dar esta idea de que es un libro lo que se está escribiendo, ya está hecho, ¿verdad? El libro ya está terminado, está ya así que listo para publicarse. Bueno, pues atención, miren, yo les conseguí, más bien me hizo el favor ella, que le platicábamos aquí de las editoriales. A ver, editoriales, miren, está ahí, Ediciones BSA, de este Grupo Editorial Tomo, Grupo Planeta, Ediciones Era, Alfaguara, Editorial Porrúa, Fondo de Cultura Económica, Trillas, Norma, Penguin Random House, Edamex, Editorial Aguilar, Editorial Santillana, Editorial Océano, Ediciones Leyenda, Editorial Grijalvo, Editorial Colofón, y Ediciones Larousse de México, Editorial Jus, Ateneo Español, y otros tantos que están ahí al anonimato, que también pueden echar la mano para escribir este libro. Y pues enhorabuena, porque si se cuelgan de una buena argolla y que no se rompa, miren que puede ser un boom este libro. Gracias. En el libro se habla de estas causas del exilio infantil, de este exilio. ¿Nos puede mencionar algunos de las causas? El exilio infantil principalmente se dio por todos los conflictos que se dieron en España. En febrero de 1936 ganaron las elecciones
los republicanos, así que el presidente Manuel Azaña fue elegido por el pueblo, era el presidente legítimo, pero ¿qué pasa? Que los nacionalistas no les convenía que él fuera presidente, y empezaron las manifestaciones agresivas donde incendiaban inmuebles, apedreaban edificios y cosas por el estilo, y eso vino a ocasionar que se hiciera, y además que al campesino lo tenían segregado, no le daban todos los beneficios que según tenían ya establecidos para ellos. Entonces todo eso se complicó y vino a dar la guerra civil. Ese fue uno de los motivos. Una de las causas. Luego los inconformes, los generales fascistas, dice aquí, entre ellos Franco. Así es. Dan el golpe de estado el 17 de julio de 1936. Es el más sonado. Yo estaba... No, ni mi mamá estaba grande para empezar todavía en esas fechas. Yo soy de los 55 para acá. Entonces, esta historia está escrita desde ese año, desde 1936, por ahí y un poquito más, desde atrás, en el 35 a lo mejor empiezan, pero no se escriben hasta que se da el golpe de estado y empiezan. Ahora, la geografía de España con respecto a Francia, España, Alemania, creo son en la misma zona están, ¿no? O sea, vamos, es como nosotros con Estados Unidos y Guatemala, así sí, están ahí. Hace frontera, sí. Pero allí es como si estuviéramos como Guerrero, Morelos, Estado de México, Tlaxcala, Estado de México, así, ¿verdad? Puebla, así están allá. Pues sí están más cerca porque España es mucho más chica, es la cuarta parte de México, sí, aproximadamente, creo yo. Y Francisco Franco, creo así era, sí era, sí, Francisco Franco. Así como el Pinochet de acá de América, ¿no? Así, sí, el dictador, el usurpador del gobierno. Y fue cuando la gente se previno, y fue cuando entonces mandan a niños, los famosos niños de Morelia, y llegan 456 a México, pero en total se dice que son 34,037 personas, niños, jóvenes, niños, adolescentes, que se distribuyen por todo el mundo, digamos, ¿no? Por Europa principalmente, ¿no? Sí, a donde más fueron a Rusia. En Rusia mandaron 3,291, a Francia, es un país de los que más mandaron, 17,489, a Bélgica 5,130, Inglaterra 4,435, Suiza 807, México 456, Norte de África 335, Dinamarca 120, entre Suecia y Noruega 1974. En total salieron de España por motivos de la guerra civil 34,037 niños. Son muchos. De estos 456 que llegan a México, uno de ellos es Francisco Hitos Fernández, su papá. Mi padre, sí. ¿En qué se dedicó su papá? Pues a los cuántos años llegó, a los 8 años. Pues está muy difícil todavía pensarle en establecerse ya así bien, empezar a trabajar. ¿Hasta los cuántos años lo logró? Bueno, primero quiero explicarles que ellos llegaron a México en barco a Veracruz. Llegaron en un barco que se llamó el Mexique, que posteriormente en el 39 fue hundido 2 años después de que llegaron. De ahí llegaron de Veracruz, que los recibió muchísima gente, que fue una maravilla de gente. El pueblo de México se volcó con ellos con muestra de cariño. Después de ahí los trajeron aquí a la Ciudad de México, donde pasaron 1 o 2 noches, y después de ahí los mandaron a Morelia y estuvieron en el colegio México-España, que era un internado donde tenían dormitorio, comida, escuela, y les daban talleres de diferentes cosas, carpintería, mecánica, sastrería, panadería, jardinería, muchas cosas. Tienen como 15 talleres, en fin. Y ahí fue donde estuvieron bajo la protección del presidente Lázaro Cárdenas y su esposa, doña Malita, que le llamaban cariñosamente a doña Amalia Solórzano, sí. Le llamaban afectuosamente
doña Malita, porque ellos se preocuparon de cobijarlos bajo su protección, aunque hubo mucha corrupción, pero pues ahora sí que ellos trataron de evitarlo lo más posible, pero pues siempre hubo mucha corrupción, y cuando se acabó su periodo, los niños quedaron al garete. ¿Por qué? Porque ya no tenían ninguna protección. ¿Y qué hicieron? Pues los niños, mi padre con 11 años, junto con unos amigos, se lanza a la Ciudad de México en busca de una forma diferente de vivir, de buscar la vida y de buscar regresar, sobre todo buscar regresar a ver a su familia. Yo quisiera regresarme un poco, echarme en marcha y dar a conocer la situación que tuvo mi padre para salir de España, ¿no? Pues a ver. Bueno, en primer lugar, mi padre, cuando tiene 7 años de edad, casi recién cumplidos, su madre muere de parto. Entonces, dejando una criaturita que no tenía ni 40 días de nacidas, y para esto, era una mujer que no tenía ni 30 años, tenía como 29, 28 años cuando sucedió esto. Dejaba 4 hijos, 2 niñas y 2 niños. El mayor de todos era mi padre. Y la recién nacida, que bueno. Entonces, ¿qué hace el abuelo? Mi abuelo paterno regala a los otros niños. Y él agarra al hijo mayor y primero se lo lleva a Valencia, está ahí unos días, después se lo lleva a Madrid, ahí está otros días y se complican las cosas con su familia, porque su familia pues no estaba de acuerdo en que hiciera lo que estaba haciendo, pero pues él era un hombre irresponsable, muy patriota, pero muy irresponsable con su familia, y entonces se van ellos, después de que está un tiempo en Madrid con otros parientes de ellos, entonces acaban también peleados por lo mismo, porque no entienden que sea tan irresponsable en hacer lo que está haciendo. Y les quería dejar ahí a mi padre, pero le dijeron, no, ¿sabes qué? Cuando menos te quedas con uno y te haces responsable de él. Entonces, ¿qué? Se molesta y se va a Barcelona. Y de ahí quiero leerles lo que sucedió después. A ver, venga, porque sí, como que a mí me trae así con la mano sudada. ¿Qué es lo que hay? Pues entonces, ya para entonces, ya habían transcurrido como un año de guerra, o un poco más, ya había transcurrido un año de guerra, ya bombardeaban sistemáticamente, no el campo, sino las ciudades. Entonces, ¿qué era? La población civil, gente común como nosotros, hombres, mujeres, niños, que eran asesinados cruelmente, gente que no tenía un arma, ¿no? Gente que se dedicaba a llevar una vida lo más normal que se pudiera. Entonces, pues, ¿qué pasaba? Ya para entonces, los republicanos iban perdiendo la guerra. ¿Por qué? Vino la reducción de la ayuda externa a los republicanos españoles, trajo como consecuencia el efecto de que se debilitaron. Y la Falange tomó una grandísima cantidad de prisioneros republicanos, a los cuales desde el momento de su detención les confiscaban sus bienes. Dentro de las prisiones, los cautivos vivían en constante angustia, ya que cada noche visitaban los calabozos las patrullas de la Guardia Civil o de la Falange y tomaban de 10 a 20 prisioneros, los llevaban al campo y sobre la carretera los fusilaban. Ahí mismo dejaban los cadáveres, para que sirvieran de escarmiento o advertencia a todo aquel que por ahí pasara. Y mismo tuve la oportunidad de ver aquello. Hablaré de una de ellas. Era bien entrada la noche cuando mi padre, disfrazado de granjero, me despertó y me obligó a que lo acompañase. Tomó un bolso con algunas vituallas y salimos de casa. Sobre la calle tenía aparcado un camión de redilas, el cual abordamos y nos pusimos en marcha. Enseguida me quedé dormido. Desperté bruscamente cuando di un volantazo sobre la carretera en la oscuridad. Estuvo a punto de arrollar a los cuerpos que ahí se encontraban. Tal vez serían unos 10 o 12 cadáveres formados en fila. Con un puño aporreó el tablero y maldijo a los fascistas. Era ya pasado el mediodía cuando llegamos a nuestro destino, un lugar solitario en el campo. Entramos más adentro hasta una
granja lo esperaban unos hombres. Al llegar me permitió bajarme de aquel camión para estirar las piernas. Mientras tanto, los hombres subían al camión cajas de madera bastante grandes. Debieron ser entre 4. Al terminar las cubrieron con pacas de paja y una lona. Enseguida nos marchamos. Durante el camino no nos detuvimos más que para hacer pis. Por la carretera sin dejar de conducir comimos lo que llevábamos en aquel bolso. Horas más tarde llegamos a la entrada de una cueva donde unas personas lo esperaban. Entregó la carga. De regreso empezaba a oscurecer y me quedé dormido. Amanecía cuando al fin llegamos a casa. El que fuese disfrazado mi padre de granjero y que me hiciera acompañarlo me pareció extraño. Era grande mi curiosidad, pero no hice ninguna pregunta, ya que sabía que si lo hacía, se enfadaría y no tendría yo respuesta. Este capítulo yo lo he titulado El silbido de la muerte. Para entonces la situación en la que vivíamos era constante angustia, ya que las ciudades abiertas estaban siendo bombardeadas de manera constante. Llegué al punto de conocer perfectamente cada sonido y el orden que vendrían. Lo primero que se escuchaba era el ronroneo de los aviones que se acercaban. Enseguida una especie de silbido. Yo lo llamaba el silbido de la muerte. Enseguida los estruendos. Era el estallido de las bombas. Posteriormente algo así parecido al sonido de una avalancha de rocas viniéndose abajo. Eran los edificios que se desmoronaban. El suelo se cimbraba como si fuese un temblor de tierra. Los gritos que provenían de la calle. Esto sucedía a menudo, a cualquier hora del día y de la noche. Vivíamos sufriendo de pánico constante, mordiéndonos las entrañas. Ahí no terminaba la angustia. Al salir del refugio, cuando podíamos al fin marcharnos a casa, nos encaminábamos bastante preocupados, esperando que todavía se encontrase de pie. Al llegar, indagábamos acerca de los amigos y vecinos para saber si aún todavía se encontraban vivos o sanos. Quien no haya vivido un ataque aéreo no sabe lo que es el pánico. Mientras caminábamos de regreso por la calle, no os podéis imaginar el macabro espectáculo que contemplábamos. Casas hundidas, despedazadas, partidas por la mitad, otras hechas polvo, vehículos ardiendo, cadáveres desperdigados entre los escombros, trozos de carne humana esparcidos. El sufrimiento de toda la población desesperada, inocente, impotente, indefensa, pero no nos quedaba más remedio que apechugar. Sin duda alguna, los mayores cobardes y asesinos fueron los pilotos de caza, porque atacaron a la población sin misericordia, a la población civil que no podía defenderse. Es la voz de Beatriz Itos. Desgraciadamente tenemos que ir a un corte, pero regresando, de nueva cuenta, retomamos la idea de seguir hablando de este libro que está escrito ya, pero bueno, no se ha publicado, o sea, todavía está en el anonimato, se dice, el libro, pero la escritora Beatriz Itos nos ha hecho el favor de traer este comentario de este libro, nos está narrando el libro de los 456 niños de Morelia. Vamos al corte y regresamos de nueva cuenta con usted.